Relatos de un país sonoro es una tesis que por medio de una aplicación móvil busca crear narraciones auditivas a lo largo del territorio colombiano. Liliana París, su autora, está hoy para acompañarnos y así decirnos cómo ella logró crear una tesis de tan gran impacto social. Liliana, bienvenida a Los Tesos. Gracias. Bueno, Liliana, tu tesis ha logrado cambiar los estereotipos porque tú eres comunicadora social con énfasis editorial, ¿verdad? Sí. Entonces, no lo hiciste de lo típico, que es un libro, sino que hiciste una aplicación móvil de narraciones auditivas. Cuéntanos qué es eso. Bueno, digamos que la tesis surge de una crítica al énfasis de que solo estamos viendo la parte impresa. Como todo está siempre ligado a la parte impresa, a nuestra producción, y hay muy pocas clases que están basadas en la era digital, en lo que podemos hacer como editores digitalmente, como los campos y la apertura que existen alrededor de eso. Entonces, la tesis empezó siendo un producto impreso también, que gracias también a mi director se fue transformando en encontrar otras vías de apertura, otras formas de comprender, otras formas de narrar y de entender también el campo editorial, que creo que es algo que nos hace mucha falta en el énfasis y que haciendo la tesis fui explorando que es otra forma de ver el mundo, de entender el mundo y la lectura. Entonces, tu tesis comenzó como un libro, como algo de papel, Sí. y después, ¿por qué dijiste, bueno, vamos a transformarlo en una investigación transmedia y vamos a agregarle ese plus que es, pues, todo lo que es la era de la tecnología, una aplicación? Bueno, pues eso nace en la mitad de la investigación de la tesis, la verdad, como indagando y buscando las opciones para poderla presentar, porque era una tesis de producto. La mejor vía era intentar cosas diferentes y que realmente con el objetivo de la tesis pudieran llegar a más personas, a otros territorios, y eso no lo iba a hacer algo impreso, lo iba a hacer algo digital, algo que se moviera mucho más, que rompiera fronteras, que transgrediera también un poco como esos sentidos de la comunicación que se trabajan en el énfasis. Y también, pues gracias a mi director llegué a eso, también un impulso de romper un poco el esquema que yo traía de 9 semestres de la carrera, a entender que era mucho más amplio el campo. Y creo que fue también gracias a él que terminó siendo algo digital, y un reto también súper grande, que muchas veces dije que no, hasta que por fin pues le hice caso y resultó siendo pues una aplicación. Y además de que tu trabajo es mostrar como los audios de comunidades de distintos territorios de Colombia, también permites que las personas puedan subir sus propios audios. ¿Cómo pueden hacer esto? ¿Por qué decidiste darle como esa participación a la persona que descargue la aplicación? Bueno, eso nace desde que el editor termina siendo cualquier persona, que nosotros los editores como tal formados somos personas que sabemos, digamos, un poco más la parte detrás de cámaras, pero que cualquiera puede tener esa noción de editor, de crear algo, de innovar. Y eso es lo que buscaba la tesis, como proponer que personas que no necesariamente estudian nuestro campo puedan explorar un sentido diferente de narrar, que no solo lo escriben los escritores, que no solo lo hacemos los editores, sino que cualquiera lo puede hacer, teniendo unas claves, teniendo, digamos, unas propuestas, puede crear nuevas cosas y puede ser una forma nueva de leer el territorio, de leer el país también, y acercarse un poco más a esas narrativas que no son tan comunes en los procesos que llevamos en el país. Liliana, este es un programa para decirle a los muchachos que nos están viendo cómo crear una tesis pues de buen calibre, que impacte. Entonces, si alguno de ellos quiere hacer una aplicación como tú, cuéntanos algo que te pasó, algún cacharro, algo que se te escapó, porque problemas hay en todas las investigaciones. No de todo. Pues yo creo que el principio es elegir el tema, es muy difícil. Elegir un tema que, primero, que uno lo apasione lo suficiente para trabajarle 1 año y medio, es complejo y uno tiene que saber qué quiere hacer, pero también estar muy abierto a los cambios que va a traer pues, a hacer el producto o a hacer la monografía o pues, en general todo el proyecto. Pero la verdad es que más que eso es que yo soy una persona muy meticulosa y muy organizada, pero la tesis destruye eso, como saber que tienes que cambiar todo, que devolverte, que volver a empezar, que te rompen todo tal cual lo habías planeado. Sí, claro, se te pone todo. Y digamos que ya el proceso de creación de la tesis fue cacharrear en internet, o sea, aprender a punta de tutoriales cómo hacerlo, porque igual la carrera, no porque esté mal necesariamente, pero la carrera no te da todas las herramientas que necesitas para hacer los proyectos que quieres. Entonces también toca un poco también de autosuficiencia y de búsqueda, que también creo que es lo que nos enseña la carrera, a buscar más allá, a utilizar la tecnología, a encontrar como elementos que nosotros necesitamos
Entonces también fue de horas y de largo pasando viendo tutoriales en internet para poder aprender a hacer pues, la aplicación. Volverte una experta en este mundo de la tecnología. ¿Eras Pues, lejana a todo este mundo? no tanto, pero digamos a esos temas de poder crear digamos, los prototipos de la aplicación, cómo manejar los programas, cómo tiene que ser visualmente como esa primera pantalla de la aplicación, pues nunca lo había hecho y nunca estuvo abierta la posibilidad de hacerlo durante la carrera, entonces era igual empezar de ceros, investigar, entender cómo funcionaba, transformarla bastantes veces hasta llegar al producto final. ¿Buscaste en algún momento o pensaste en lucrarte económicamente por la aplicación? Porque sabes que eso pues trae dinero. ¿Pensaste en eso o tiene un fin educativo? ¿Es netamente educativo, sin ánimo de lucro? Es netamente educativo. Yo creo que también por el proceso que yo llevo en la universidad y siendo voluntaria y acercándome a las comunidades, se volvió más una pasión de querer mostrar lo que pasa allá. Nunca lo pensé en el sentido de que terminara siendo algo grande, que alguien lo acogiera, que obviamente sería la idea, pero más por el hecho de lo que puede transmitir que lo que me puede dar a mí. Creo que es un proyecto que además hablábamos al final, al sustentar, de continuarlo porque es una pasión y las tesis se tienen que convertir en una pasión, que la idea y que lo hablábamos en ese espacio de sustentación era que vayan más allá de solo presentarla. Entonces termina siendo más una pasión personal por mis gustos, como acoplar todo este tema de tecnología a también la transformación social del país, que es, digamos, algo que me mueve un poco más, entonces fue esa unión entre esas dos cosas, digamos. Claro, entonces, si tú querías combinar esta pasión con tu oficio, ¿en qué momento decidiste o cuál fue el primer audio que grabaste? Dijiste, esto está perfecto para que sea el primero de la página y me gusta cómo suena, me gusta el tema, la comunidad. No, eso fue al final, la verdad. Nosotros empezamos el proyecto y con mi director dijimos, bueno, busquemos todos los audios y las grabaciones que podamos. Muchos de mis amigos acompañaron el proceso, las comunidades, personas conocidas que también estuvieron explorando y mandando elementos constantes, pues recibimos 106 grabaciones, digamos, a lo largo de la tesis y al final decidimos qué hacer con ellas. Como cuando las escuchamos, cuando entendimos qué se podía hacer, fue que decidimos, decidí empezar a crear como la estrategia de cómo presentarlas. Pero no fue que se grabara una primero y después empezáramos a recibir Fueron más, todas. Sino que al final fue muy difícil decidir cuáles iban a presentar, porque era, pues primero un proceso de edición, debido también a las condiciones en las que se daba, y segundo, una decisión muy difícil de seleccionar, cuáles eran los mejores audios, porque igual hay muchos muy importantes y que dicen mucho de las comunidades, dicen mucho de los territorios. Entonces al final terminó siendo solo presentar también una muestra de todo lo que había sido, pero no empezó a raíz de uno, sino de la exploración a ver qué podía pasar. En tu tesis recalcas algo muy importante y es el trasfondo que tiene todo esto, que no es solamente escuchar por escuchar, sino es entender aquello que estamos oyendo. Explícame esa parte. Eso nació en la clase de proyecto digital con Pablo, que es mi director de tesis. Y lo que dice él, y el ejercicio que nos puso fue salir por la universidad y empezar a grabar todo lo que pasaba, grabar cómo sonaba nuestra casa, cómo sonaba como nuestro recorrido. Y ahí empezamos a hablar del tema y ahí fue cuando yo como que encontré la relación entre lo que yo estaba planteando y una posibilidad de lo digital, digamos, en el sentido de lo editorial. Y fue a raíz de eso que empezó la idea. Antes no estaba pensado nunca hablar de sonidos, de cómo hacerlo, pero a medida que fui escuchando en clase esas cosas, que fue a puro principio de esa clase, empecé a entender un poco más lo que significa escuchar y es cómo los sonidos también pueden representar el lugar en donde estamos viviendo, como a partir de solo sonidos uno puede empezar a entender descripciones, características, elementos esenciales de una población, de un territorio y que puede uno de hecho hasta localizarlos y si no, puede empezar a entender otras formas de vida que uno no tiene presentes en ciertos territorios que son un poco estigmatizados por, pues, digamos, por un ámbito más, claro, por la violencia, por los medios y que no siempre son así. Es entender los territorios en los que nosotros estamos tratando de escuchar. Liliana, y por último, cuéntanos cómo podemos encontrar la aplicación, cómo se llama, para que la descarguen, cuándo está al mercado, cuál va a ser el segundo paso de esta tesis. Bueno, pues la tesis se presentó en junio, entonces apenas está empezando como a surgir. Pero ha un tenido poco. mucha fuerza. La idea, pues la aplicación se llama Colombia Polifónica
y todavía no está en ningún lugar realmente, ojalá pronto, pero yo creo que eso va a ser lo que voy a hacer ahora que me gradúe, como empezar a moverla y a buscarle financiación y a buscarle a personas que le importan, pues que se pueda mover de alguna forma. Por ahora es todavía una tesis que sigue, digamos, dentro de la universidad, que sigue en proceso. Entonces ya saben, la encuentran como Colombia Polifónica. Próximamente, apenas Liliana se nos gradúe, la va a lanzar al mercado. Y algo muy importante es reconocer el trabajo de la originalidad, que tenemos que salirnos de los estigmas, de las casillas, para así lograr una gran tesis. Gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo capítulo de Los Tesos.